Infancia y Familias, doña María Teresa Angulo. Buenos días, presidente de EAPN Extremadura, presidenta de la Asamblea de Extremadura, diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Badajoz, presidente de la FEMPES, concejala del Ayuntamiento de Mérida, diputados, diputadas de la Asamblea de Extremadura, miembros de las entidades que hoy aquí estáis, amigos y amigas, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a EAPN su invitación a participar en este acto institucional en el Día de la Erradicación de la Pobreza, que coincide con la presentación del 14 Informe sobre el Estado de la Pobreza, un informe que cada año nos sirve de radiografía de los indicadores de pobreza y exclusión social en España y que, en el caso de Extremadura, pues además nos sirve no solo para conocer en qué situación estamos, sino también para situarnos en el contexto respecto a la situación nacional. Hoy, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, debemos reflexionar sobre una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Reflexionar sobre una de las realidades más urgentes y desafiantes para nuestra sociedad, como es la pobreza. Porque la pobreza es mucho más que la falta de recursos económicos. Es una trampa que restringe la libertad personal, que limita las oportunidades y que socava la igualdad de derechos. Cuando una persona no tiene acceso a una educación, a un empleo digno, a unos servicios sociales, su capacidad para decidir sobre su propio destino se ve severamente reducida. Dignidad y libertad del individuo son dos valores en los que yo creo y defiendo firmemente. Sin embargo, es evidente que la pobreza sigue siendo una barrera que impide que muchos ciudadanos alcancen su máximo potencial y, por lo tanto, puedan vivir en libertad. Cuando leemos informes del estado de la pobreza, encuestas, estadísticas, no solo analizamos eso, datos y estadísticas, sino que nos enfrentamos a los rostros y a las historias de personas que sufren la falta de oportunidades, la desigualdad, la exclusión. Una situación, por lo tanto, con cuya erradicación estamos comprometidos en el Gobierno de la Junta de Extremadura. El pasado año, este mismo día, en esta misma casa, analizábamos los datos del año 2022 presentando en el 13 informe que publicaba EAPN. La tasa AROPE, aquella que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, se situaba en un 36,9%, casi 11 puntos por encima de la media nacional, lo que significaba que casi 370.000 personas, 370.000 extremeños y extremeñas, se encontraban en esa situación. La tasa de pobreza era del 30% y el porcentaje de población en situación de privación material y social severa había subido más de 2 puntos entre 2021 y 2022, alcanzando el 9,7%. No son meros porcentajes, son personas que viven en una constante lucha para acceder a una vida digna. Las causas de la pobreza son múltiples y complejas. Como recoge el propio informe que presentasteis, creo que ayer o antes de ayer, no existe una sola causa y en su origen confluyen distintas problemáticas de alcance estratégico o algunas más coyunturales. Cita el propio informe, entre otras, la estructura productiva, el crecimiento económico medido por el PIB, la creación de empleo, la calidad de ese empleo, la educación, elementos que cada uno de manera individual no garantizan por sí mismos la reducción de la pobreza, pero que también nos hace debemos ser autocríticos y analizar si las políticas sociales llevadas a cabo, aunque siempre bien intencionadas, no me cabe la menor duda, han alcanzado los resultados esperados. Escuché la ponencia que el pasado viernes dio el presidente nacional de EAPN España, Carlos Usía, en esta misma sala, y comparto con él algunas de las reflexiones que hizo. La pobreza, cuyo origen está en diversas causas, no puede ser, como él mismo dijo, abordada bajo un solo prisma, sino que ha de ser combatida, y en lo que a la responsabilidad de las administraciones se refiere, de manera transversal, con medidas y acciones que impacten en la vida de las personas, mejorando así el impacto directo de las políticas sociales. Medidas que contribuyan al desarrollo económico y social de una comunidad
y con ello a garantizar la igualdad de oportunidades, el ejercicio efectivo de los derechos y con ello, insisto, la libertad de la persona. Un compromiso renovado para erradicar la pobreza, un cambio estructural, políticas públicas inclusivas y que ofrezcan soluciones a largo plazo. Nuestro objetivo debe ser reducir significativamente las tasas de pobreza, pero no solo eso. Debemos aspirar a eliminar las causas que perpetúan la pobreza. Y ese es el compromiso con el que venimos trabajando desde la Junta de Extremadura en este año de Gobierno. Lo repito siempre y lamento que, pues hay personas que escuchan y nos escuchan a las personas que solemos intervenir en muchas ocasiones, pero creo que cuando se tienen claras las ideas es bueno repetirlas. Trabajamos de manera general y transversal en políticas y acciones que acompañen o consoliden un sistema de protección suficiente que ofrezca una vida digna a quienes en un momento dado no tengan asegurado un nivel de vida digno, pero que siempre deben ir acompañadas de ese acompañamiento, de esos itinerarios de inserción social, laboral, ajustados, personalizados a la situación de cada persona, porque, como digo, las causas que pueden llevar a una persona a caer en una situación de exclusión o de pobreza no son homogéneas. Pero también, y creo que es muy importante, generando un entorno en nuestra región que ofrezca oportunidades no solo, como digo, para salir de la situación de riesgo, sino para evitar caer en ella. Políticas que desde el ámbito de la educación, la formación, el empleo, la vivienda, la fiscalidad, políticas dirigidas a los jóvenes y a las familias, de apoyo a los sectores productivos o que supongan nuevos nichos de empleo, de apoyo a la formación para el empleo en aquellos sectores que hoy están demandando masivamente mano de obra. Políticas dirigidas desde los distintos ámbitos con incentivos de diversa clase al empleo, fiscales, que mejoren el tejido productivo de nuestra comunidad para diversificar la oferta laboral y con ello generar empleos de calidad, empleos dignos. En definitiva, un entorno y un contexto social que promueva la igualdad de oportunidades y alejándonos de anuncios o de políticas que en la teoría pueden sonar muy bien, que generan esperanzas en quienes peor lo pasan, pero que están desde su inicio abocadas al fracaso o que tienen resultados indeseados, que lo que hacen es provocar frustración y desconfianza en el propio sistema a las personas que lo más lo necesitan y que en muchas ocasiones terminan no acudiendo a esa red de protección a la que podrían tener acceso por las numerosas limitaciones con las que se encuentran. Acciones que, como digo, entendemos que ya están empezando a tener un impacto positivo en la generación de empleo y en la reducción de la tasa de pobreza. Este año, la tasa AROPE, como nos dice el informe, en el año pasado se ha situado en 32,8 puntos, lo que ha supuesto una de las mayores reducciones de los últimos años. La reducción de 4,1 puntos porcentuales en la última anualidad se traduce en que más de 43.400 personas han dejado de encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social, que en 2023 vivían en Extremadura unas 22.000 personas menos en riesgo de pobreza. Y significativo ha sido también el descenso de la cifra de privación material y social severa en Extremadura, que en 2023 se ha visto reducida en un 1,7 puntos respecto al año anterior. Aunque los datos con carácter general, y tenemos que reconocerlo, siguen estando por encima de la media nacional, a diferencia de otros años, Extremadura no ocupa el vagón de cola en relación al conjunto de las comunidades autónomas. Pero insisto y repito, no son los datos que nos gustaría tener ni con los que nos conformemos o resignemos. Somos conscientes de que es necesario seguir avanzando en la implementación de medidas que contribuyan a la reducción de la pobreza y la exclusión social, sin caer ni en la resignación ni en la autocomplacencia, pero teniendo clara cuál ha de ser la hoja de ruta.
como tenemos claro que debemos hacerlo de manera coordinada entre todas las administraciones públicas, el tercer sector, los agentes sociales y económicos y los propios ciudadanos. Si queremos que Extremadura sea esa gran sociedad del bienestar, es necesario que nadie se quede atrás, especialmente aquellos que viven situaciones de especial vulnerabilidad. Por eso, seguiremos defendiendo la igualdad de oportunidades para todos, sean cuales sean nuestros condicionantes sociales, pero también si en que en las políticas públicas importe y se prime la razón del lugar en el que vivimos. Porque de nada servirá el trabajo que desde aquí hagamos si desde otras instancias se nos privan de oportunidades e incluso de derechos. Según este informe que hoy presentáis, el territorio es una fuente de desigualdad y la cohesión debe ser un importante objetivo político. Privilegiando a unos ciudadanos frente a otros, privilegiando a los históricamente privilegiados, se rompen los principios fundamentales de solidaridad y se atenta contra la igualdad y la cohesión social. Y desde el Gobierno de la Junta de Extremadura no vamos a permitirlo. Agradezco de nuevo a APN la organización de este año. Animo a todos los que hoy aquí estamos, legisladores, entidades sociales, agentes sociales, administraciones, a trabajar de manera conjunta, coordinada, en un sistema que afronte los problemas actuales, que fomente la participación social, la solidaridad, la corresponsabilidad y que ofrezca respuestas personalizadas, preventivas y comunitarias. En ese camino encontraréis siempre a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, porque, como dice nuestra presidenta, María Guardiola, seguiremos trabajando para hacer de Extremadura el mejor lugar donde vivir, pero también el lugar donde todos los ciudadanos, sin excepción, puedan vivir con la mayor de las dignidades. Muchísimas gracias.